Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Espero de corazón que estén viviendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y de momentos especiales. Hoy nos embarcaremos en un viaje introspectivo y emotivo hacia un tema que, debo confesar, ha resonado profundamente en mi alma, y estoy convencido de que muchos de ustedes también encontrarán un eco familiar y fascinante en él. El título que hemos elegido para esta conversación es Halil İbrahim Ceylan, ¿mi inspiración para amar? Una historia real. Y sí, como pueden deducir por las palabras, nos adentraremos en el vasto y complejo universo del amor, explorando las profundidades de la inspiración que un artista puede sembrar en nuestras vidas a través de su arte, de maneras que a menudo trascienden nuestra imaginación más fértil. ¿Alguna vez se han encontrado perdidos en la trama de una historia, ya sea una novela que devoran página tras página, una serie que los atrapa en cada episodio, o una película que los transporta a mundos lejanos, y han sentido que esa narrativa en particular los ha impulsado a creer con más fervor en el amor, a buscarlo con renovada esperanza, o incluso a revalorizar su significado en el tapiz de sus propias vidas? Si la respuesta es afirmativa, entonces están en el lugar correcto. Porque eso precisamente es lo que ha sucedido conmigo con Halil İbrahim Ceylan y las entrañables historias que ha tenido el privilegio de protagonizar, especialmente aquellas donde el amor se alza como el eje central. No teman, no nos sumergiremos en revelaciones que arruinen la sorpresa, la trama principal, eso lo dejaremos a un lado. Sin embargo, si desgranaremos meticulosamente las razones por las cuales su presencia cautivadora en pantalla, su prodigiosa habilidad para dar vida a personajes que persiguen incansablemente el amor, se erige como una chispa vital, capaz de avivar esa llama tan esquiva y preciada en cada uno de nosotros. Así que si ustedes, al igual que yo, poseen un corazón romántico empedernido, o simplemente encuentran consuelo y alegría en las narrativas que conmueven el alma, les invito a que se queden. Porque este vídeo ha sido tejido con hilos de sentimiento precisamente para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de reflexiones, quiero extenderles una invitación muy especial, una que brota de la genuina gratitud por su presencia. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les ruego encarecidamente que consideren suscribirse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a explorar historias que nos marcan, personajes que dejan huella, y temas que con suerte, logran conmoverlos, inspirarlos, invitarlos a la profunda reflexión o, en su defecto, simplemente ofrecerles momentos de grato entretenimiento. No olviden activar esa pequeña campanita de notificaciones, es su aliada para que ningún contenido nuevo y emocionante se escape de su vista. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a continuar creando, a seguir explorando, a seguir compartiendo. Ahora sí, vamos al corazón palpitante de nuestro tema. Cuando el nombre de Halil İbrahim Ceylan cruza mi mente, mi imaginación vuela de manera ineludible hacia las narrativas complejas y conmovedoras que ha tenido el honor de encarnar. Existe una cualidad intrínseca en su manera de transmitir las emociones más puras y profundas, en la vulnerabilidad palpable que emana de sus personajes, en esa intensidad casi eléctrica que impregna cada mirada, cada gesto sutil, que te hace sentir, de manera casi irreal, parte integral de la historia que se despliega ante tus ojos. Y en el núcleo de muchas de estas narrativas, como es de esperar, yace el amor. Pero no se trata de un amor idealizado, pulido como en los cuentos de hadas, hablamos de un amor terrenal, un amor auténtico, con sus altibajos inherentes, sus malentendidos que a veces parecen muros infranqueables, sus luchas internas que desgarran el alma y sus conflictos externos que ponen a prueba la fortaleza del espíritu. Pero sobre todo hablamos de un amor que posee una profundidad y una honestidad tan arrolladoras que resuenan en lo más íntimo de nuestro ser. Con una frecuencia que sorprende nos encontramos inmersos en la visión de personajes que se enfrentan a obstáculos monumentales, barreras aparentemente insuperables, en su afán por permanecer juntos. Somos testigos de familias que se oponen firmemente, de abismos sociales que parecen imposibles de cruzar, de secretos sepultados en el pasado que amenazan con desgarrar el tejido de sus relaciones, o incluso de sus propias inseguridades paralizantes que los anclan al temor. Y es precisamente en este crisol de adversidad donde se manifiesta la magia singular de la interpretación de Halil İbrahim Ceylan. Él no se limita a actuar, él vive esos personajes, respira sus anhelos, siente sus frustraciones como propias, se regocija en sus victorias y, de manera especial, emana una perseverancia inquebrantable en nombre de un amor que considera digno de toda batalla. Recuerdo con una claridad asombrosa,
como en algunas de sus interpretaciones más memorables, la chispa inicial del afecto se enciende de la manera más inesperada. A veces es simplemente una mirada que se cruza en medio de una multitud, una conversación fortuita que, casi sin advertirlo, se transforma en algo mucho más profundo y significativo, o incluso un conflicto inicial, una fricción nacida de las circunstancias, que irónicamente sienta las bases perfectas para una conexión genuina y duradera. Lo verdaderamente fascinante es la maestría con la que él es capaz de plasmar esa evolución sutil pero poderosa, ese tránsito gradual desde la indiferencia inicial o incluso el recelo, hacia la admiración sincera, el respeto mutuo, y finalmente, la culminación en el amor. Y no se trata de un amor súbito, de esos que surgen de la nada en un instante. Es un amor que se construye con paciencia, que se gana con acciones y gestos, que se fortalece y se refina con cada experiencia compartida, con cada desafío superado juntos. Y es precisamente esta arquitectura laboriosa y paciente del amor lo que nos inspira profundamente. Porque en la vida real, para la gran mayoría de nosotros, el amor no llega de la noche a la mañana, no se materializa como por arte de magia. Requiere sin lugar a dudas una inversión considerable de tiempo, un esfuerzo constante y dedicado, una comprensión profunda y empática del otro, la generosidad del perdón, y sobre todo, una voluntad férrea de mirar más allá de las imperfecciones, de las arrugas que el tiempo y la vida van dejando en el rostro de quienes amamos. Ver a un personaje interpretado con tal convicción y autenticidad, luchar con denuedo por ese amor, nos sirve como un recordatorio poderoso y conmovedor de que vale la pena intentarlo, de que cada esfuerzo invertido en la búsqueda y el cultivo del afecto es una inversión en nuestra propia felicidad y plenitud. Nos alienta, nos da el coraje a ser más valientes, más audaces en nuestras propias y personales búsquedas afectivas. Además existe un componente de sacrificio noble y de superación constante que a menudo se entrelaza en estas narrativas. Los personajes que él interpreta no vacilan en poner de su parte, en enfrentar sus miedos más arraigados, o incluso en cometer errores sinceros y humanos en aras de ese amor que consideran valioso. Y aunque a veces esos errores acarrean consecuencias dolorosas, la forma en que aprenden de ellos, cómo se levantan con resiliencia y vuelven a intentarlo con renovado brío, es un mensaje extraordinariamente poderoso. Nos enseña, de una manera muy tangible, que el amor verdadero no se define por la ausencia de problemas o dificultades, sino por la capacidad inherente de enfrentarlos juntos, de crecer y madurar como individuos y como pareja a través de las inevitables adversidades que la vida nos presenta. Quizás para mí el elemento más inspirador de su arte es la pureza inmaculada que Halil Ibrahim Ceylan logra imprimir en sus personajes cuando el tema central es el amor. A pesar de los dramas que los envuelven, de las intrigas complejas que intentan desestabilizarlos, de las presiones externas que los asedian constantemente, el núcleo inmutable de su búsqueda de amor sigue siendo un sentimiento genuino, profundo y desinteresado. No se trata de posesión egoísta ni de conveniencia estratégica, sino de una conexión real y profunda, de un deseo sincero de querer lo mejor para la otra persona, incluso si eso implica, en ocasiones, un sacrificio personal significativo. Esa nobleza intrínseca en la forma de amar es algo que en un mundo que a veces se percibe cínico y desapegado, necesitamos ver y sentir con una frecuencia mucho mayor. Pensemos por un momento en cómo estas historias, tejidas con tanta habilidad, nos invitan a una introspección valiosa sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos realmente dando lo mejor de nosotros mismos en ellas? ¿Nos comunicamos abierta y honestamente sin miedos ni reservas? ¿Estamos dispuestos a ofrecer el regalo del perdón y a seguir adelante, dejando atrás las heridas del pasado? Ver a estos personajes forjados en la pantalla, luchar con una tenacidad admirable por su amor, a pesar de las innumerables dificultades que se interponen en su camino, puede funcionar como un espejo que nos impulse a mejorar, a ser más atentos a las necesidades de nuestros seres queridos, a comprometernos más profundamente y, en definitiva, a ser más amorosos en el tejido de nuestras propias vidas. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar el impacto visual y emocional que estas producciones ejercen sobre nosotros. La forma exquisita en que se filman esas escenas de amor, la melodía evocadora de la música que las acompaña, la química innegable y magnética que surge entre los protagonistas, todo ello se conjuga para crear una atmósfera envolvente, cautivadora, que te arrastra irremediable mente a la trama, haciéndote sentir cada emoción como si fuera tuya. Halil Ibrahim Ceylan, con su presencia escénica cautivadora y su mirada profunda, es a menudo el catalizador esencial de esa magia que nos envuelve. Su mirada puede comunicar un universo de emociones y pensamientos sin necesidad de pronunciar una sola palabra,
y esa capacidad de transmitir sentimientos complejos y matizados sin recurrir a diálogos extensos es, en sí misma, una forma de arte sublime. En resumen, Halil İbrahim Ceylan, a través de la magistral interpretación de los personajes que encarna y las historias conmovedoras que narra, se ha convertido para mí, y estoy convencido de que para muchos de ustedes también, en una especie de faro luminoso, guiándonos en el intrincado y a menudo desafiante camino del amor. Nos recuerda la importancia crucial de la perseverancia en la búsqueda afectiva, de la valentía necesaria para arriesgarse, de la pureza inquebrantable de los sentimientos y de la construcción paciente y sólida de relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión profunda y la empatía constante. Nos inspira a creer con renovado fervor que el amor, incluso en sus manifestaciones más complejas y desafiantes, es una fuerza poderosa y transformadora que merece ser cultivada con esmero y defendida con pasión. Así que, para recapitular brevemente los hilos de esta conversación que hemos compartido, hemos explorado de manera detallada cómo las interpretaciones de Halil İbrahim Ceylan en narrativas centradas en el amor nos ofrecen un espejo fiel de lo que el amor verdadero implica en su esencia más pura, la lucha incansable, la superación audaz, la construcción paciente y la pureza inmaculada de los sentimientos. Hemos analizado cómo su carisma arrollador y su excepcional habilidad para transmitir emociones pueden convertirse en una fuente inagotable de inspiración, animándonos a creer con más fuerza en la existencia y la posibilidad del amor, y a aplicarlo de manera consciente y activa en nuestras propias vidas. Y en definitiva, hemos llegado a la conclusión de que estas narrativas, a través de la lente de su arte, nos invitan a una reflexión profunda y a un crecimiento personal significativo en el ámbito de nuestras relaciones afectivas. Muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este viaje tan personal y revelador. Ha sido un placer inmenso poder compartir estas reflexiones, estas emociones, con una comunidad tan maravillosa. Ahora, el turno es de ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han sentido ustedes también esta misma chispa de inspiración al ver alguna de sus series o películas? ¿Hay algún otro actor o alguna historia en particular que los haya inspirado a creer en el amor de una manera especial y transformadora? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me deleito en leer sus palabras, en sus experiencias, y en que podamos entablar una conversación enriquecedora sobre estos temas que tanto nos tocan. Y si este vídeo ha logrado resonar con ustedes, si lo han encontrado interesante e inspirador, o simplemente han disfrutado de esta conversación sincera, les pido con el alma que le dediquen un gran me gusta. Ese gesto tan sencillo es de un valor incalculable para nosotros, ya que nos ayuda enormemente a que más personas descubran y se beneficien de nuestro contenido. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que pueda encontrarle valor o disfrute. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta familia virtual, suscríbanse al canal. Es la forma más efectiva y poderosa de apoyarnos y de asegurarse de que nunca se pierdan nada de lo que estamos preparando con tanto cariño para ustedes. Gracias de nuevo desde lo más profundo de mi ser, por estar aquí, por su tiempo, por su energía. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la llama del amor. Hasta pronto.